Muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es el doctor Alfaro Casia Pavel. Soy ginecólogo del Policlínico Rizo. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de control gestacional en casa, cómo puedo identificar los signos de alarma y cómo debemos de hacer el cuidado en cada etapa del embarazo. Bueno, primero tenemos que empezar hablando acerca de qué es el embarazo. El embarazo es una etapa fisiológica en una mujer donde van a haber muchos cambios que se van a ir dando durante cada etapa o cada trimestre hasta el término del embarazo. Desde aquí en adelante nosotros nos vamos a referir en cada etapa o la edad gestacional por fecha de última regla. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes vayan donde su ginecólogo les va a pedir la fecha de última regla. Esto quiere decir que es un dato muy importante para que nosotros podamos saber cuál es la edad gestacional y poder realizar las atenciones importantes. La fecha de última regla es el inicio de la última regla de su menstruación. Quiere decir que si su fecha de última regla es hoy 21 de abril del 2020, de ahí para adelante usted tiene que contar una semana, 2 semanas, 3 semanas, etcétera, ¿no? Hasta llegar a las 40 semanas. ¿Qué es lo que una embarazada tiene que tener en cuenta? Primero, que el embarazo dura aproximadamente 40 semanas por fecha de última regla. Se divide en 3 etapas. La primera etapa es el primer trimestre, que va desde la concepción o desde la primera semana del embarazo hasta la semana 12 o 13. El segundo trimestre va desde la semana 12 de gestación hasta las 28 semanas, 27, 28 semanas. Y el tercer trimestre y último trimestre desde las 28 semanas hasta el término del embarazo. ¿Qué debo saber en cada trimestre o cuáles son o qué es lo que yo debo de como mujer tener en cuenta en cada trimestre? Primero, que el primer trimestre es donde ocurren muchos cambios en el embrión, ¿no? Donde se van a producir el desarrollo más importante, como por ejemplo el desarrollo del corazón, el desarrollo cerebral. Por lo tanto, es de vital importancia que en este tiempo la mujer pueda estar tomando sus vitaminas y evitar muchos tóxicos, como por ejemplo el café, el cigarro, etc. Tiene que tener en cuenta también de que las pacientes en esta etapa tan importante no deben de tener sangrado vaginal o dolor tipo cólico, y si lo tuvieran, sería importante que ustedes de antemano o en ese momento se comuniquen con su ginecólogo para que ellos puedan determinar qué es lo que está pasando con el embarazo. A partir de la cuarta semana a quinta semana, o cuarta o quinta semana del embarazo, nosotros ya debemos de ver latido cardíaco fetal, y en este momento se está produciendo grandes cambios en el desarrollo cerebral del embrión. Por lo tanto, es muy importante, muy importante que por favor no se expongan a estos tóxicos que he comentado. En esta etapa, lógicamente, que son hasta las 12, 13 semanas de gestación, no van a sentir al bebé, ¿no? El bebé en esta etapa del embarazo más o menos debe estar midiendo 4.5 centímetros, a las 12 semanas máximo 9 centímetros, así que es bien difícil que puedan sentir al bebé. Muy bien, a la primera pregunta, haciendo un paréntesis antes de poder continuar con el segundo trimestre, voy a contestar la pregunta de la señora Wendy Jennifer Rebata. Voy a ir contestando algunas preguntas, ¿sí? Las ecografías importantes que usted se debe realizar, primero es para confirmar el embarazo, quiere decir a las 5 semanas de gestación por fecha de última regla, se tiene que hacer una ecografía transvaginal. Doctor, ¿le pasa algo a mi bebé si yo me tomo una ecografía transvaginal? En lo absoluto. Está demostrado que no causa ningún problema tomarse una ecografía transvaginal.
Y esto es para ver latido cardíaco, ¿no? 4 o 5 semanas. La otra ecografía importantísima que no deben de dejar de tomarse es la ecografía genética a las 12 semanas, entre las 11 y 14 semanas, idealmente a las 12 semanas, tiene que hacerse una ecografía genética para ver sobre todo la translucencia nucal. Y con esto disminuir o descartar riesgos de síndrome de Down. Muy bien. La tercera ecografía importante es una ecografía que se llama ecografía morfológica, que se da entre las 20 y 24 semanas de gestación, idealmente 22-23 semanas, que es para ver, como dice, morfología, la forma del bebé, si tiene labio leporino, espina bífida, paladar hendido, hidrocefalia, etc. ¿No? Para ver si los deditos están bien configurados, si tiene 5 dedos, 4 dedos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una ecografía muy, pero muy importante. La otra ecografía es a las 30 semanas. A las 30 semanas se hace para ver cómo va el crecimiento fetal, ¿no? Muy bien. Y la última ecografía es a las 36 semanas para ver si el bebé ya se está encajando, está de cabeza, si está del lado derecho, del lado izquierdo, etc. Muy bien. Continuando con la explicación, el cigoto, el segundo trimestre, como les decía, es desde la semana 12 hasta la semana 28. En esta etapa importantísima, hay que tener en cuenta aspectos como, por ejemplo, sangrado vaginal, que no tenga contracciones o dolor tipo cólico en el embarazo, ¿no? Pérdida de líquido, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta infecciones urinarias. Doctor, ¿por qué es importante las infecciones urinarias? Las infecciones urinarias son muy importantes que una paciente se dé cuenta. ¿Por qué? Porque esto me puede llevar a pérdida del embarazo, ¿no? Como yo dije, es hasta las 28 semanas. Por lo tanto, si una mujer tiene una infección urinaria a las 26, 27, 28 semanas, podría dar como consecuencia de que pueda tener un parto prematuro. Y en este caso, un parto prematuro o un parto inmaduro tendría como consecuencia de que no se pueda lograr ese embarazo, porque es muy, muy inmaduro en este momento. Otro problema que se pueda dar es que a partir de las 20 semanas del embarazo ya debería de sentir que se mueve mi bebé. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a sentir algunas pequeñas pataditas o un pequeño movimiento en la zona donde se encuentra el útero. En el tercer trimestre, a partir de las 28 semanas en adelante, es aquí donde yo a mis pacientes les digo que también tenemos que tener bastante cuidado. ¿Por qué tenemos que tener bastante cuidado? Porque ya nos acercamos al término del embarazo y, por lo tanto, tendríamos que tener un poquito más de reposo. En esta etapa yo les digo a mis pacientes que eviten tener relaciones sexuales. ¿Por qué deberían de hacer esto? Porque esto incrementa lógicamente el riesgo de infecciones urinarias, incrementa el riesgo de que haya contracciones uterinas, por lo tanto esto también podría hacer o conllevar a un parto prematuro. Muy bien. Debo de evitar también el esfuerzo físico, ¿no? O el esfuerzo físico extenuante, ¿no? Y lógicamente debo de tener en cuenta de que no debo tener fiebre y la presión arterial tiene que estar bien controlada. Yo les sugiero que tengan cada uno en casa, que tengan su tensiómetro a la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque a estas alturas, con todo esto de la pandemia, sería importante que cada uno pueda tener su tensiómetro. Muy bien. ¿Qué tipo de vitaminas debería de tomar durante cada etapa del embarazo? En el primer trimestre del embarazo se toma solamente ácido fólico. Doctor, ¿por qué ácido fólico? Está demostrado por estudios científicos que el ácido fólico es un suplemento ideal para que el bebé pueda finalizar el cierre del tubo neural. Doctor, ¿y qué es eso? Si es que no se produce el cierre del tubo neural, se va a producir lo que se llama espina bífida. Y si es que se produce la espina bífida, hay leve, moderado y severo, ¿no? Puede producir de que la paciente o el bebito no pueda
no pueda contener la orina, no pueda caminar, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que puedan tener o puedan tomar su vitamina ácido fólico. ¿Cuánto de ácido fólico, doctor? Bueno, la cantidad de ácido fólico lo debe de determinar su ginecólogo, dependiendo de la edad de la paciente, de algunas comorbilidades que haya tenido, de algunos factores de riesgo, pero eso lo debe determinar su ginecólogo. Pero por lo general son de 400 microgramos, hay de 800 microgramos y de 1000 microgramos. Entonces, ya hay, como les digo, hay protocolos para poder dar a cada paciente. Doctor, ¿en qué momento empiezo a tomar el sulfato ferroso o el fierro? Bueno, por lo general también se puede empezar a tomar a partir de las 10 a 12 semanas de gestación, incluyendo a partir de esta edad, 12 semanas en adelante, otras vitaminas como calcio, ¿no? Calcio es muy importante en las mujeres gestantes porque acuérdense que el bebito está formando tejidos y está formando huesito, por lo tanto necesita el calcio para poder desarrollarse. Muy bien, muy bien. ¿Qué otras vitaminas debo de tomar? Bueno, en el segundo y tercer trimestre ya podemos aumentar la cantidad de vitaminas, ¿no? Que ya les he comentado, ¿no? Hay diferentes tipos de vitaminas. Todo el complejo B está muy bien que lo puedan tomar, pero eso es ya a partir del segundo y tercer trimestre, ¿no? Entonces, eso ya también lo deben de estar tomando. Hay varias marcas, para mí todas son buenas, todas son buenas. Lo ideal es que tengan la mayor cantidad de vitaminas para que su bebé pueda desarrollarse sin ningún problema. Bueno, ¿en qué momento yo debería de llamar a mi ginecólogo? ¿No? ¿En qué momento? Bueno, yo debo de llamar a mi ginecólogo sí o sí cuando tengo dolor tipo contracción, sangrado vaginal, pérdida de líquido, cuando no siento a mi bebé. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque si yo no siento a mi bebé, yo les recomiendo que puedan comer un poco de chocolate para ver si pueden sentir a su bebé en ese momento, ¿no? Cuando tengo fiebre, por supuesto, porque podemos estar teniendo una infección, ya sea urinaria o de otro tipo. Y voy a hacer acá un resaltado en cuanto a la cefalea, al dolor de cabeza. A partir de las 20 semanas en adelante, hay una enfermedad importante acá en ginecobstetricia para las gestantes que se llama preeclampsia. Esta es una enfermedad o un síndrome que se da en la gran mayoría de pacientes aquí en el Perú y en países subdesarrollados, ¿no? ¿En qué consiste esta enfermedad o en este síndrome? Consiste en que la presión arterial se comienza a elevar. La presión arterial en una mujer embarazada debe ser de menos de 120/80, pero cuando ocurren algunos trastornos en el embarazo, a partir de las 20 semanas podría darse el caso que la presión arterial se comience a elevar más de 120/80 milímetros de mercurio. Por lo tanto, esto puede ir asociado a dolor de cabeza, que le llaman cefalea. Si ustedes presentan una presión mayor a 120/80 asociado a dolor de cabeza, tienen que llamar a su ginecólogo porque podrían estar desarrollando una preeclampsia, ya sea leve o ya sea severa, pero es bien importante. Voy a responder a una pregunta que me acaban de hacer acerca de la gastritis. Muy bien. La gastritis sí está dado por incremento de la progesterona, que es una hormona de vital importancia en el embarazo. Por lo tanto, sí se puede tomar medicamentos para aliviar esos síntomas, ¿no? Se puede tomar sucralfato que no altere el embarazo, y lógicamente hay que evitar todos los condimentos en las comidas. Por ejemplo, la cafeína, por ejemplo el té, por ejemplo lógicamente el cigarro, por ejemplo el ají, ¿no? Y todo aquello que me pueda condicionar una gastritis. Deberían de comer por lo menos 4 comidas al día, ¿no? Y en aquellas pacientes que son o que están con sobrepeso, deberían de comer solamente 4 comidas al día, y lógicamente deben de disminuirle la cantidad de harinas y de comidas saturadas como la mayonesa, las frituras, todo lo que es chatarras,
¿no? Las pacientes que están con infrapeso o un peso por debajo de lo normal o por debajo del percentil, deberían de comer, aparte de sus 4 comidas al día, en el intermedio deberían de comer otro tipo de frutas, cereales, yogur, etc. ¿Qué cosas debo de comer? Debo de comer cereales, arroz, cebada, maíz, trigo. Debo de comer frutas, vegetales, leche, yogur, queso, que me ayuda a aumentar la cantidad de calcio. Debo de comer carne, huevo, todos los tipos de carne, en especial carne de pescado, que es una carne suave de digerir y que tiene bastante ácido araquidónico. ¿Qué frutas debería de evitar? Debo de evitar algunas frutas como por ejemplo el mango, la chirimoya, el plátano, la lúcuma y la uva. ¿Por qué? Porque tiene abundante cantidad de azúcar y esto me podría conllevar a aumentar excesivamente de peso. Creo que si podemos llevar un control adecuado en casa, podemos tener un embarazo tranquilo, podemos tener un embarazo sin ningún problema. Si un familiar, contestando a la señora Wendy Jennifer, muchísimas gracias por vernos, si tiene 20 semanas de gestación y tiene mucho dolor de cabeza, como ya le comenté, yo le recomiendo que primero, antes de tomar algo, hay que descartar que su presión arterial esté dentro de lo normal. Si la presión arterial está dentro de lo normal, entonces sin ninguna duda puede tomar cualquier antiinflamatorio o un antiinflamatorio. Pero si la presión arterial no está dentro de lo normal, como ya hemos dicho, la presión arterial está menos de 120,80, tiene que ser, entonces ahí sí podríamos tener algunos problemas. ¿Ya? Esa es mi recomendación. Un acápite especial para el coronavirus actualmente, como cada uno ahora tenemos este problema a nivel mundial. Las recomendaciones por la OMS y por el Ministerio de Salud son las mismas para las mujeres gestantes. Primero es el lavado de manos, pasarse con alcohol, limpiar las superficies con alcohol, evitar el hacinamiento, la conglomeración, evitar tienen que estar a 1 metro de distancia de persona a persona, ¿no? Y por supuesto tienen que utilizar su alcohol en gel y un tapaboca. Con algunas preguntas que me han hecho en otros sitios, algunas pacientes por teléfono, es de vital importancia de que sepan que aún no existe la vacuna. 2, que todavía no se sabe, está de verdad en estudio, si es que se transmite por la leche materna o no se transmite por la leche materna, ¿no? Si puedo o no puedo coger a mi bebé después del embarazo, sí lo puedo agarrar, sí lo puedo coger teniendo los cuidados del caso. Puedo tener parto normal o cesárea si yo tengo el coronavirus. Eso va a depender de tu ginecólogo. Es tu ginecólogo quien va a determinar si vas para parto normal o para parto por cesárea. No hay ninguna restricción el que tengas o el hecho que tengas coronavirus. Los síntomas son los mismos: tos, ¿no? Dolor de garganta, fiebre, ¿no? Y un acápite especial también acá. ¿Por qué? Porque ustedes deben de saber que por estar en el embarazo, su sistema inmunológico en una mujer embarazada disminuye. Por lo tanto, no se sabe si los síntomas o los signos respiratorios pueden ser mayores que los de cualquier persona normal sin embarazo. Entonces yo les recomiendo que tengan bastante cuidado. Cualquier cosa, estamos para poder ayudarlos. Muchas gracias.